Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro Gómez y voy a responder a la pregunta de por qué la comunicación pública es importante para la democracia. La comunicación entre las instituciones y sus ciudadanos es esencial para crear ciudadanos que le interesen los asuntos estatales y de la misma forma participen en ellos. Es decir, crear individuos políticos, crear individuos con cultura política y participativa. La comunicación pública son las distintas herramientas, soportes y, y técnicas con las cuales se emite una información y de la misma forma es recibida por el ciudadano. Su relación con la política es que son los canales por los cuales se pueden comunicar las instituciones con sus ciudadanos. Pero el problema central de la comunicación pública es el fuerte cuestionamiento que hay por parte de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y hacia su funcionamiento, y de la misma forma esa creencia que existe de que la comunicación pública no es más que una división de poderes entre los partidos políticos para poder adquirir poder o incluso mantenerse en el poder. Lo que ha llevado a que los gobiernos le den mucha importancia y trascendencia a la comunicación pública, pero no para manejarlo de forma objetiva o de forma viable, sino de forma que le ayuden a ellos y sea a favor de ellos. Por lo que, por medio de la comunicación pública, ocultan los defectos y errores de su gobierno, mientras resaltan y subrayan sus valores y sus supuestos logros durante su gobierno, lo que causa y lo que ha causado una apatía y una cierta aceptación con el gobierno de turno, por así decirlo. Ya después, algo que es muy esencial para la comunicación entre los ciudadanos es que la comunicación pública crea una relación entre los funcionarios y los que prestan servicios y a los usuarios. Pero si utilizamos la comunicación pública de forma errada, va a romper con esta relación y lo que pasa es que no se afirma el concepto de ciudadano político ni ciudadano con cultura política. Entonces, lo que pasa aquí es decir, no se marca la diferencia entre los prestadores de servicios ni tampoco entre los usuarios, por lo que los prestadores de servicios, en el caso de información, se vuelven simplemente manipuladores de información con un fin común. En este sentido, lo que hace es por desvalorar el sentido de debate y el sentido de posición política de los ciudadanos. Y por lo que la idea es tener un buen funcionamiento de la comunicación pública, lo que puede crear un ciudadano político, y es importante tener en cuenta que el ciudadano político tiene la capacidad de asumir y tomar posición sobre la idea de una sociedad civil, y de la misma forma eso es muy clave para entender la vida en comunidad. Por ejemplo, esto se pudo ver en las recientes protestas que hubo en Venezuela desde inicios de este año, en las cuales por medios de redes sociales la información verdadera y verídica se estaba viendo, mientras que el gobierno de turno del señor Maduro los estaba ocultando y censurando. Por ejemplo, podemos ver en este caso cómo cierta información fue acertada, la cual censuraba el gobierno de Maduro, pero por medio de las redes sociales y la información que publicaban los distintos ciudadanos, se supo qué en verdad estaba pasando en Venezuela y cómo se pudo, pues no se ha resuelto esto, pero cómo se hubiera podido resolver. Y lo importante aquí es que Venezuela logró tener una comunicación pública y logró mandar el mensaje de lo que estaba pasando a la mayoría del mundo, y eso lo pudimos ver en todas las noticias y en todos los comunicados que hemos visto sobre este tema. Y ya para después, ya para concluir, es muy importante que el buen uso de la información en la comunicación pública pueda crear ciudadanos preocupados e informados, con el fin de que el buen uso de la información y el buen uso de la comunicación pública pueda sentar un gobierno democrático. Gracias.